Hola, mi nombre es María Laura Contreras Trillos y soy del grado 9B del Colegio Normal Superior Ocaña, y este es mi trabajo de los movimientos populistas de la materia de sociales. Bueno, para comenzar, ¿qué podríamos decir que es el populismo? El populismo dice que es una tendencia a defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Dice que se fundamenta en el nacionalismo y los ideales socialistas, apelando los sentidos del masa, exaltando la democracia y pensamiento antiimperialista caracterizado por tener líderes predestinados por asumir el poder y salvación de la nación. Entre los gobiernos populistas más destacados tenemos el populismo busca la democracia por Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina. La base social del populismo fueron los obreros, los cuales las clases medio urbanas y los campesinos. Entonces podemos decir que el populismo se basa más en tanto todas las aspiraciones o los intereses del pueblo. O sea, se basa en el pueblo. Y dice, ¿qué es un gobierno populista? La representación populista cimienta en la identidad entre un pueblo presentado como un conglomeramiento que tiene una sola voz e interés con el líder, personificando con valores populares, nacionales y democráticos. Para decir un dato acerca de una palabra que si no entendimos es ¿qué es el nacionalismo? Dice que el nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad, basada en las características compartidas por la cultura, el idioma, la raza, la religión, los objetivos políticos o la creencia en un centro común. Por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional. O sea, es cuando compartes toda tu cultura hacia otras personas, como una comunión de culturas, como para manejarlas o como para que otra persona también las tenga. Dice, ¿qué es el movimiento populista? Una cosa es populista y otra cosa es un movimiento. Dice que es el populismo con un significado de peyorativa en un uso de medidas de gobierno populares destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee el derecho al voto, a una costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático. O sea que el movimiento populista es donde el líder busca obtener todo del pueblo, obtener toda su simpatía, su agrado para poder ganar. En lo siguiente podemos ver que movimientos populistas que surgieron en América Latina diferente a los partidos políticos tradicionales. ¿Cuáles surgieron? En los partidos políticos apareció el APRA, al igual que el trabajista, el peronismo en Argentina, el MNRA, el febrerismo de Paraguay, el Partido Revolucionario de Guatemala y la Acción Democrática. Entonces vamos a empezar por el primero, el APRA. ¿Qué es APRA? APRA es Alianza Popular Revolucionaria Americana. Dice que, conocido también como el Partido del Pueblo, es un partido político del Perú. Nacieron en el siglo XIX en América. Dice que el Partido Aprista Peruano, conocido también como el Partido del Pueblo o también Partido Estrella, es un partido político inicialmente proyectado a escala continental. Las siglas del APRA provienen del nombre de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, como ya he dicho. Entonces podemos decir que ya es un partido donde se maneja ya lo social y lo político. Aquí como dice que tiene una propuesta inicial de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, de formar una red de movimientos socialistas y políticos de izquierda antiimperialista en América Latina, antiimperialista en contra del imperio, prácticamente. Y dice que 7 de mayo de 1924, Ciudad de México, y en 20 de septiembre de 1930, Lima y Perú. Y como podemos ver, ahí tenemos un dato acerca de los movimientos socialistas y políticos. Ahora vamos a seguir con el movimiento de la valjista.
El Partido Trabalhista dice que es un partido laborista brasileño. ¿Y por qué se llama trabalhistas? Es porque en portugués eso significa Partido Trabalhista Brasileiro. Dice que es un partido político brasileño fundado en Río de Janeiro el 15 de mayo de 1945 e inspirado en Getúlio Vargas, presidente de Brasil entre 1934 y 1945, y raíces de un movimiento popular denominada queremismo, cuyo consigna queremos a Getúlio. También la fundación del PDA fue articulada por el ministro de Trabajo Alexandre Marques Filho. Dice que su existencia puede dividirse en dos etapas: el periodo democrático comprendido entre 1945 y 1965 y el iniciado luego del proceso de la apertura que comenzó en 1974. 3 etapas. Ahora vamos con el Partido Revolucionario Cubano, o también se podría decir PRC. Fue una organización política creada en la intelectual cubana José Martí el 10 de abril de 1882, con el fin de organizar la independencia de Cuba y auxiliar en lo posible de Puerto Rico, dos de las últimas provincias de ultramar de España en América. Este partido cubano buscaba ya la organización ya más política, donde era desde un intelectual de Cuba, de José Martí, donde él buscaba ya organizar la independencia de Cuba, o también ya auxiliar a Puerto Rico. Ahora seguimos con el movimiento El Peronismo en Argentina. El peronismo en Argentina dice que también puede ser justicialismo. Es un movimiento ya de movimiento político, social y económico de los 3 caracteres. Decía que era una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. O sea que iba con eso. Así, bien pegadas con esas dos. Argentina, surgido a mediados de la década de 1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos desde su surgimiento, ha tenido una importante influencia en la política argentina. La denominación alternativa del peronismo promovió la industrialización, mover, y la producción social, ampliando el mercado interno, créditos públicos a través de las empresas estatales y por medio de políticas tarifarias y de compras preferenciales del Estado como el Compre Nacional. O sea, se basó en buscar bastantes producciones para comercializar. El MNR, que se podría decir Movimiento Nacionalista Revolucionario, dice que este partido boliviano fue un partido político fundado el 7 de junio de 1942, que estuvo entre la gobernación también de Bolivia por medio de las presidencias de Víctor Paz en Tesoro, Hernas de Siles de Suazo también, en donde hubo un primer mandato. En tanto el segundo mandato empezaron a sus carreras en tiento a la política, o sea, hubo como una competencia. Dice que siguiendo mediante las incisiones del partido, aunque el presidente Gualberto Villarroel no era perteneciente a ningún partido. A total de cuentas, dice que ya sea por medio democrático a través de una revolución burguesa para acabar con el sistema político y modo de producción imperante. O sea que ya al último tuvo que acabar con el poder por medio de una revolución burguesa. Y aquí vamos ahora a seguir con el febrerismo en Paraguay. El febrerismo en Paraguay podría decirse que más fue por un partido político paraguayo. Paraguay dice que fue un partido revolucionario febrerista que tiene su origen en la revolución de 1936,
donde ahí la denominación viene febrerista. Este movimiento fue creado por la base de algunos ciudadanos agrupados a la huerta de la guerra de Ochako, en la Asociación Nacional de los Combatientes, quienes apoyaban por militares, estudiantes, intelectuales, campesinos e indígenas, donde allí, ellos eran como que crearon el febrerismo, esas personas. El Partido Revolucionario de Guatemala se creó en junio de 1952, donde dice que durante la Revolución de Guatemala de 1944, para unir los partidos no comunistas que apoyaban el gobierno de Jacobo Arbenz, donde dice que ya lo último se disolvió después de un golpe de Estado en 1954, no terminó de nada bien, todo comenzó y se acabó en un golpe de Estado. En la siguiente podemos ver a la Acción Democrática, un partido político de Venezuela, que fundó en el 1941 por un partido de izquierda. Encabezaba las revoluciones militares, tuvo más el alcance militar, donde dice que fue uno de los 3 partidos firmantes del Pacto por Punto Fijo en 1958, en acuerdo de gobernabilidad democrática entre los partidos políticos, pocos meses después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Y ahí terminó, en un derrocamiento. Fue un partido político, al igual que un partido militar, en rebeliones, claro. Entonces, podría decirse que gracias por su atención y gracias.